Qué buena esta nueva semana en que nos volvemos a encontrar para compartir de la vida de Dios en nosotros y la vida nuestra en Él, en su canal de regreso a Dios. Si deseas interactuar, puedes hacerlo en la parte inferior del videíto, expresar si te agradó algo y bueno, aquí estamos formando una familia si ya te has suscrito a este canal, una familia en el amor de Dios. Ahora vamos a tratar el tema de la conciencia, relacionado con esta gran necesidad que tenemos de escuchar la voz de Dios y conocerla, para seguirla y para vivirla y para dejarnos transformar por esa voz llena de amor, porque es la voz de Dios que en nuestro interior, como tú estás escuchando mi voz, yo escucho la voz de las personas que me rodean y somos seres humanos. Ahora, ¿cómo Dios tiene voz? Y para hablarle a Él no tenemos ningún problema, pero cuando compartimos con alguien que el Señor nos dijo o que escuchamos su voz y que la seguimos, las personas a veces pueden pensar psicológicamente que uno está un poco mal, pero es una realidad que está en la historia de nuestra salvación, desde los patriarcas, la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Que todo escuchaba y guardaba en su corazón todo lo que el Señor le proponía, e incluso es conocida como feliz, no tan por su maternidad física, obviamente, porque Jesús es nuestro Salvador, pero es reconocida por Jesús ante todos en su grandeza, por haber escuchado la palabra de Dios, haberla guardado en su corazón y haberle respondido con su sí generoso a todo lo que Él proponía. Y por ahí va el tema de la conciencia. Entonces, vamos a ir tocando puntitos a puntitos y vamos despertando nuestra otra conciencia por la que nos damos cuenta. La conciencia es una sola, pero hay un área psicológica que todo está interrelacionado con el espíritu también, un área de vida que es estar alertas, percatándonos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, y también hay un área social, ¿no? Como la conciencia social y los principios sociales. Es decir, hay una gama en que podemos, como un abanico, nuestra conciencia, poder tomar contacto con ella para encontrarnos con Dios allí, porque es el núcleo, el centro más íntimo de nuestro ser, es nuestro interior habitado por Dios. Y es que resulta que todos, tú y yo, somos imagen y semejanza suya, que lo decimos en muchas veces, pero tenemos que ir tomando mayor conciencia, despertando para poder vivir esta realidad tan hermosa en la cual reside nuestra dignidad humana. Dios Padre es nuestro creador y el dador de vida. Entonces, si tú y yo interiorizamos, ¿no? Que es un ejercicio que implica un silencio, una concentración, si interiorizamos, vemos al fondo, buceamos hacia nosotros mismos, buscando a Dios dentro de nosotros, veremos que existe una ley en nuestros corazones. En este caso, sí, hay muchas cosas que nos podemos percatar, pero una de ellas, esencial, es la ley de Dios, que no viene de ti, no viene de mí, ni yo me la puedo otorgar, y nos damos cuenta que viene de fuera y viene de Dios. Esa ley se la conoce como la ley natural, aunque viene de Dios, también hay una ley sobrenatural, pero esta ley natural se basa en los mandamientos que nosotros conocemos de Moisés, las tablas de la ley, que decimos que son 10, en realidad son muchísimos más, porque cada mandamiento se subdivide en muchos otros, como se ve en el Antiguo Testamento, en algunos libros durante el Éxodo, ¿no? Entonces, esta ley natural es los mandamientos que conocemos, ¿no? Sobre el amor a Dios y al prójimo,
que se manifiesta el amor a Dios a través de una relación íntima con Él, y que se manifieste el amor al prójimo en nuestras acciones y en nuestras vidas hacia nuestros semejantes para servirles en el amor. Ahora, ¿cómo es que nuestra conciencia es el sagrario donde habita Dios? Sagrario, tabernáculo, es donde se reserva la Eucaristía después de una celebración, cuando no ha sido consumida porque no han ido muchos feligreses o porque necesitan confesarse. Se reserva allí en esa como cajita con una lucecita que hay al centro del altar del presbiterio, donde está el altar, y así es nuestra conciencia, como ese sagrario, por decir algo, como una casita, es nuestro interior, donde habita Dios. San Pablo, en la carta a los Corintios, nos recuerda por eso que somos templos del Espíritu Santo, y ya que es así, no nos pertenecemos, no somos dueños, y reconocemos que la vida es un don, un regalo de Dios. Bien dotados nos ha creado con todas nuestras potencialidades para irlas desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, a través de la educación que nuestros padres primero y después las escuelas nos van prodigando. En nuestro cuerpo, por eso, glorificamos a Dios con nuestras buenas decisiones y acciones que nos traen felicidad, para irradiarla mutuamente y hacer un efecto multiplicador de ella. También Jesús de diversas maneras nos enseña así, como por ejemplo en el Evangelio, en Juan 14:17, nos dice: el Espíritu de la verdad será el juez de sus vidas, porque vive con ustedes y estará en ustedes siempre. Sí, aunque somos pecadores, y precisamente por ello, el Espíritu de Dios nos habita, y para que la gracia suya nos vaya transformando a ti y a mí, a todos nosotros, en Cristo. Esa es la eficacia de la acción de Dios que habita en nosotros. Ahora, la dignidad de la persona humana implica y exige que tratemos con la conciencia y la rectitud moral de esta. La conciencia, en este sentido, nos hace percibir los principios básicos que rigen el bien y el mal. Podemos poner, muchos son estos los principios, pero vienen justamente de la ley de Dios. Y nosotros los aplicamos a circunstancias concretas, mediante un discernimiento, utilizando nuestra capacidad de raciocinio y los bienes con los que Dios nos ha adornado nuestra naturaleza. y en definitiva se va formando así nuestro juicio sobre los actos concretos que vamos a realizar o que hemos realizado, si es que son buenos o son malos, por ejemplo, con relación a la justicia, con relación a la libertad, con relación a la verdad, con relación al bien, con relación al amor. Y así sucesivamente podemos indicar muchos más elementos. Ahora, es preciso que tú y yo prestemos mucha atención a nosotros mismos, no para ensimismarnos, sino para reconocer la referencia de nuestro ser, para oír y seguir la voz de nuestra conciencia, hemos dicho que es la voz de Dios. Esta exigencia de nuestro interior es muy necesaria, y en la vida diaria que vivimos a veces hay muchos obstáculos y distracciones que impiden que seamos reflexivos, que hagamos la pausa diaria de la que hablábamos hace un tiempecito, del examen que nos enseñó San Ignacio. Y cuando no podemos oír a Dios, es porque estamos atiborrados de otros ruidos y distracciones, y oímos todas las voces de nuestro alrededor, entonces perdemos el horizonte, como que perdemos nuestra brújula, ¿no? Y este oír de Dios es muy importante, porque ahí es donde vamos a formar nuestra conciencia en rectitud
a diferencia de la conciencia laxa o que está sujeta al error porque se ha dejado vencer por las tentaciones y el pecado. Entonces, San Agustín, por ejemplo, nos dice: retorna a tu conciencia, como nosotros queremos retornar a Dios con este canal de YouTube, ¿no? De regreso a Dios, en nuestra peregrinación de regreso a Dios, siguiendo que San Agustín nos dice: retorna a tu conciencia, interrógala en tu interior, y mira lo que estás haciendo. Recuerda que Dios es testigo, ¿no? A veces se ponía una imagen de Dios con un ojo que andaba viéndonos, pero no para vigilarnos. Es testigo porque nos ama y está siempre presente con nosotros y nos invita a permanecer en Él, y nuestro terreno mejor de crecimiento humano es vivir en su presencia. Bueno, hemos mencionado unos textos bíblicos porque es ahí donde también Dios nos habla, su palabra. Por eso, cuando vimos a la llena de gracia en uno de los videitos, a la causa de nuestra alegría, la Virgen María, recordamos la anunciación del Señor, en la cual la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice el texto el verbo de Dios, pero para que podamos comprenderlo es que Dios es palabra. Quiere decir que Dios siempre se ha estado comunicando con nosotros. En la culminación con la plenitud de los tiempos se realizó el misterio de la encarnación, ¿no? Pero esta palabra de Dios, a través del lenguaje nuestro humano, se ha revelado desde los inicios de la creación y después de la caída del ser humano en el pecado, en los primeros padres, los patriarcas, como por ejemplo Noé, que le pide que construya un arca, a Abraham, que salga de su tierra, Isaac, Jacob, Moisés, a liberar el pueblo de Israel, los sacerdotes, los jueces, los reyes, todo el pueblo que él se eligió en Israel. Qué triste que ahora está en conflicto y va de conflicto en conflicto, en realidad hace muchos años, ¿no? Interminables parecen estos, hay que orar mucho, ¿no? Ofrecerle por eso, hacer todo lo mejor de nuestra parte para hacer un efecto multiplicador de paz. Porque a propósito, entre paréntesis, este tema de la conciencia tiene que ver con la paz del corazón. Y si no hay paz en el mundo, es porque no hay paz en el corazón. Y si no hay paz en el corazón, es porque le hemos dado la espalda a Dios, porque la paz del corazón proviene de Dios, no de una técnica de relajación. Las técnicas de relajación, como su nombre lo indica, nos ayudan a relajarnos, pero no es la paz del corazón. La paz del corazón tiene que ver con la conciencia en la cual habita Dios, con ser su templo, con escucharlo, con responderle, con humildad y sencillez, con mucho amor, como lo hizo la Santísima Virgen María y todos los padres de la fe que hemos mencionado hace un ratito. Ahora, esta palabra de Dios es una luz para nuestros pasos y por eso es preciso que la tengamos en cuenta en nuestra oración. Ya lo hemos hecho en algunos videitos anteriores, pero tú también lo practicas en tu propia vida, estoy segura. Entonces, la fe en la oración y la pongamos en práctica. Ese es otro elemento con el cual formamos nuestra conciencia. Luego vamos a detallar un poquito más esta formación, pero esta enseguidita, ¿no? Esta formación de la conciencia es un proceso gradual que busca modelarnos en nuestra capacidad de reflexionar sobre lo que es correcto y se relaciona mucho con la ética, donde se dan los principios que luego en la moral práctica los vamos a ejecutar a través de nuestras acciones. No, la conciencia se puede formar de muchas maneras, pero es muy necesario. Una de esas maneras para poder escucharla y para seguirla y poder vencer el mal es pasar un buen tiempo con el Señor.
como por ejemplo en la adoración silenciosa al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en la que Jesús se ha querido quedar en medio de nosotros para ser la fuente de vida con su cuerpo y con su sangre, alimento de nuestra salvación. Al acercarnos así a Dios, permitimos que su gracia conforme nuestra mente, le vaya dando una forma hermosa, ¿no? Y nuestro corazón, esa forma hermosa es nuestra semejanza con Cristo. Entonces es preciso prestar atención, reflexionar, escuchar, responder a esa exigencia de interiorizar, no prescindir de ninguna reflexión, hacer el examen, escuchar la palabra, interrogarla, todo esto. Ahora, hay unas reglas bien importantes que se consideran regla de oro de toda formación de nuestra conciencia. Nunca está permitido hacer un mal para obtener un bien. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, con Maquiavelo, ¿no? Pues decía, esa persona es maquiavélica, ¿no? Porque decía, el fin justifica los medios. Y, por ejemplo, la mentira era un buen fin si quería obtener algo, así rápidamente y eficazmente y salirme con la mía, ¿no? Pero no. La conciencia, para que se forme, tiene como elemental regla de oro nunca hacer un mal para obtener un bien. Eso es imposible. Más bien Dios se sirve de nuestras malas acciones y de todo para enseñarnos como buen Padre amoroso que es. Otra regla de oro nos dice: cuanto tú quieras que los demás te hagan a ti, hazlo también a los otros. En otras palabras, no hagas a nadie lo que no quieras que hagan contigo. Eso está en los evangelios de Mateo 7:12, Lucas 6:31, Tobías 4:15, y así podemos encontrar en toda la Sagrada Escritura esta regla de oro. Ya tenemos dos. Con eso ya si lo sabemos comprender, reflexionar y ejecutar, maravilla. Luego, por otra regla de oro es: la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo, hacia su conciencia. Eso es muy importante. Hoy en día hay muchos abusos, aparte de los abusos sexuales que son gravísimos, al interior de la iglesia, pero fuera de ella también. En los hogares generalmente se dan los abusos porque las personas se convierten en víctimas y otros en victimarios en los hogares porque hay una relación de confianza, pero se abusa de esa confianza, se falta respeto, y así como hay un abuso sexual que es muy deplorable, gravísimo, un pecado gravísimo, también hay otro que es mucho más grave porque ya va al fondo de nuestro ser, que es el abuso de conciencia y el abuso espiritual. Eso no se puede permitir. Entonces, lo bueno es no hacer algo que para tu hermano sea ocasión de caída, de tropiezo o de debilidad. Por eso en nuestras relaciones humanas hay tantas personas con desconfianza, con heridas profundas, porque personas generalmente que tienen el poder como insaciable, algo insaciable, dominan ellos saben estudiar a sus víctimas, que generalmente son personas vulnerables, ya sea por la edad o por su condición, ¿no? O por su sexo, cuando éste es despreciado, como la mujer, los niños en su edad, los ancianos en su fragilidad de la edad propia de la ancianidad. Si alguien manipula su conciencia, su espíritu, es algo muy grave. Es algo que en algún momento vamos a conversar cómo se da, porque es algo muy común que está sucediendo hoy en día. Y es algo que hay que cuidar con mucho esmero en la formación de nuestra conciencia. Si quieres podemos interactuar, si tienes alguna pregunta, en algún momento vamos a tratar este tema. Entonces, luego cuando tenemos nuestra conciencia, bueno, todos tenemos la conciencia, pero estamos formándola, trabajando en ella, dejándonos trabajar con acompañamiento espiritual, a través de los sacramentos, aprovechando todos los dones del Espíritu Santo,
nos va a tocar decidir, pues, ¿no? Tomar decisiones de conciencia, con un juicio recto, ¿no? De acuerdo a nuestra razón que Dios nos ha dado bien ordenadita y a su ley que está inscrita en nuestros corazones. Es casi imposible que cometamos errores graves, me refiero, ¿no? Porque fallas de acuerdo a nuestras limitaciones, no podemos calcular mal, hacer de repente un juicio que está mal, juzgar a la persona, pero podemos hacer un juicio por algo que realmente hemos visto, pero eso es lo que han visto nuestros ojos, pero no sabemos lo que realmente ha sucedido. Y entonces podemos hacer juicios erróneos, ¿no? Pero hay otros juicios erróneos gravísimos donde realmente nos apartamos de Dios y causamos daño a los demás, y eso es lo que nos falla cuando perdemos esta delicadeza de conciencia en cuanto a su formación. Los seres humanos a veces nos vemos enfrentados con situaciones que a veces los juicios morales se hacen menos seguros y las decisiones muy difíciles. Pero ¿qué es lo que debemos buscar siempre? Lo que es justo, lo que es bueno, y discernir la voluntad de Dios expresada en su ley. Eso es importante, ¿no? Siempre lo que es justo, lo que es bueno, y un discernimiento de cuál es la voluntad de Dios. Para eso nos debemos esforzar en interpretar los datos de nuestra propia experiencia a la luz de los signos de los tiempos, o sea, lo que pasa a nuestro alrededor. Pero siempre gracias a la virtud de la prudencia, que hablamos hace un poquito referente a la Virgen prudentísima, la Santísima Virgen María, y San José, el hombre justo y prudente. Va de la mano la prudencia con la justicia y con la elección del bien por encima y el evitamiento del mal. Los consejos de las personas que decíamos hace un ratito y los dones del Espíritu. Ahora, todas las personas dentro de los derechos humanos tenemos derecho de actuar en conciencia y en libertad, sin que nadie manipule nuestra conciencia ni coaccione nuestra libertad. Esto es algo que tenemos que enseñar a los niños, practicarlo en casa, cuidar estas decisiones de actuar en conciencia y en libertad. Obviamente Dios es más grande que nuestra conciencia, sobre todo cuando le examinamos, su amor misericordioso es más grande que lo que nosotros logramos captar, pero aún así nosotros tenemos una obligación de cuidarla y para tomar personalmente las decisiones que debemos tomar desde pequeñitos, las pequeñas decisiones de grandes, las pequeñas o grandes decisiones. No podemos ser obligados, esa es una falta grave, ya lo decíamos, actuar en contra de nuestra conciencia. Tampoco se le debe impedir a alguien, ni en contra de su conciencia, ni que actúe según su conciencia sobre algo, impedir que actúe. No, nuestra conciencia nos lleva a la acción somos seres humanos creados por amor y Dios respeta nuestra libertad. Por lo tanto, nosotros no somos quien para no respetar la libertad de nuestros semejantes. Ahora, a veces en la vida cuando tenemos nuestra conciencia, que estamos trabajándola, formándola bien para que sea recta y veraz, nos damos cuenta que hay influencias negativas, ¿no? Y en el exterior, afuera de nosotros, y tentaciones que nos hacen como preferir nuestros propios juicios sin ningún discernimiento, sin ninguna prudencia, sin ningún ejercicio, sin ninguna consulta, y rechazar la sabiduría de nuestro Creador así, preferir nuestro juicio. Eso es como decir el empecinamiento, la testarudez, o como el capricho, ¿no? ¿Se acuerdan seguro que cuando el pueblo de Israel, que era como un adolescente rebelde, quería tener un rey? Y Dios le dice a Samuel que está bien que ungen a Saúl, pero era un hombre sanguinario. Después le dice que elija a David, hay todo un conflicto ahí, y David, dice la Escritura, era
el rey según los deseos de su corazón. Pero en el primer caso, Dios le dice a Samuel, cuando él le pregunta cómo esto, le dice, este es un pueblo rebelde, los voy a dejar que anden con los caprichos de su corazón y así aprendan qué significa cuando caminan así caprichosamente, testarudamente, obstinadamente en su mal camino. Entonces, una educación prudente de la conciencia enseña la virtud. Eso vamos a trabajar en otro momentito, pero hemos hablado un poquito de las virtudes teologales y cardinales: la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, la educación prudente, que elige el bien por encima del mal, enseña la virtud, pero a perseverar en ella para sanarnos del miedo. El miedo es una respuesta muy humana ante una amenaza, ¿no? Y es válida, pero a veces el miedo, cuando a decir la verdad, entonces nos esclaviza y ya nos sojuzgamos ante el poderío de otra persona más fuerte. Por eso es importante la virtud para tener la fortaleza y el valor de Jesús. Si estamos dejándonos moldear por su palabra, nuestro corazón no va a ser, ¿cómo se diría? Pues como temerario, no. Temerario en el sentido de que puede hacer cualquier cosa, tampoco se trata de eso, sino prudente, pero sin miedo. O sea, justo y recto para ejecutar el bien y decir la verdad. También nos libera una prudente educación de la conciencia del egoísmo, que también es una condición muy natural, y del orgullo, ¿no? Cuando el miedo, el egoísmo y el orgullo nos dominan, ya estamos fritos pescaditos. También de a veces sentimientos insanos de culpabilidad a través de los cuales desconfiamos de la misericordia y del amor de Dios Padre, y vanidosamente creemos que somos incapaces de cometer algo malo, entonces nos castigamos. Eso es muy, muy, muy importante corregir, porque lo que hacemos con nosotros, si yo me maltrato de esa manera y no trabajo en la gracia de Dios y pido perdón y trato de salir de estas limitaciones, del miedo, del egoísmo, del orgullo, de mi autosuficiencia, voy a imponer estas cosas en los demás, voy a esparcir estas cosas en los demás, y en vez de ser un efecto multiplicador de bien, me voy a convertir en un efecto multiplicador del mal. O los movimientos que tenemos en nuestro interior, nacidos de nuestra debilidad, de nuestras faltas humanas, los movimientos de complacencia, que nos hacen pues estar confortables, no hay nada que hacer, nos adecuamos como el agua a cualquier recipiente y dejamos nuestra vocación de ser profetas, por ejemplo, y decir la verdad. La educación de la conciencia entonces nos garantiza la libertad y, como decíamos hace un ratito, engendra la paz del corazón. Entonces, la oración, la palabra, la práctica de los sacramentos, ahora en este tiempo especialmente de la reconciliación y de la Eucaristía, porque la reconciliación nos ilumina la conciencia, la gracia que se nos da a través del sacramento es hermosa y nos da la fortaleza, y caminamos de cara a Dios con mucha más alegría, ¿no? Con verdadera alegría, ¿no? Pero desde nuestra cruz. No podemos evitar ser lastimados y heridos por nuestro prójimo, como tampoco también nosotros herimos a otros. A veces esperamos que con esta formación de la conciencia poco a poco seamos más delicados en esta cosa, pero en este asunto, ¿no? Pero la cruz del Señor está ahí y tenemos que cargarla, ¿no? La cruz de los malentendidos, de las desavenencias, de los conflictos, de las mentiras. Una conciencia bien formadita no tolera la más mínima mentira, no al prójimo, sino a sí mismo. Y bueno, irradia esa luz y entusiasma al otro también a sincerarse.
porque la mentira es un truco, una estrategia muy triste que daña la amistad que cultivamos y queremos, a veces emotivamente y de palabras, pero no de corazón. Nos hace hipócritas, porque decimos cosas, aparentemente las practicamos, todos nos ven y nos aplauden y nos elogian, pero mentimos por cualquier cosa. Que el Señor nos libre de eso, porque esa es la puerta más grande que le abrimos al espíritu del mal, que es el príncipe de la mentira, ¿no? Y de la envidia. Entonces, dejémonos guiar por las enseñanzas de la iglesia, por la autoridad de esta, por las personas que nos quieren bien. Hay un cantito con el que quisiera terminar, como a ver qué tal me sale. Estoy con la tos un poco, pero es muy hermoso. Es de San Ignacio. Por si acaso, el padre, el doctor de la iglesia, non plus ultra en conciencia y formación, es San Alfonso María de Ligorio. Es muy hermoso todo lo que él nos ha legado. Pero también para los juicios de conciencia se apoyó en San Ignacio de Loyola, nuestro amigo Íñigo Iñaki, como dicen los vascos. Y entonces por eso vamos a concluir con esta oración tan hermosa, que es Toma Señor, cantándola a ver si puedo, porque así a capelita para no robarme los créditos de nadie. Toma Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed según vuestra voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Dame vuestro amor y gracia, que esta me basta. Muchísimas gracias por tu atención, por tu paciencia en escucharme. De parte del Señor te hablo con mucho amor, con mucho cariño, y te invito a que contento, contenta, te pongas manos a la obra con esta tareita que conoces, o conoces mucho, poco, nada, no importa. Aquí estamos avivando tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma, para crecer en su presencia, para hacer de este mundo que tanto lo necesita, un mundo mejor, un mundo para la gloria de Dios, que es la gloria de Dios, es que nosotros vivamos en abundancia y seamos felices. Hay otros elementos más en la formación de la conciencia todavía que nos va faltado desarrollar, sobre decisiones y sobre juicio, pero lo haremos poquito a poquito. Un abrazo de paz en el corazón inmaculado de María.